Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Muy bienvenidos a esta nueva temporada de tu programa Historia sin Sombras. Les habla Javier Castro, quien hemos tenido junto a ustedes, nuestros queridos amigos que nos escuchan en diferentes lugares, el privilegio de estar conectados durante los últimos meses, los últimos tiempos en este lindo espacio que nos ha permitido Querigma Radio para estar comunicados con ustedes. Me acompañan también los conductores de este programa, Saray Jaramillo y Ángelo Panomino. Saray, bienvenida a esta nueva temporada de Historias sin Sombras. Hola Javier, sí, con estos capítulos estamos inaugurando nuestra segunda temporada de Historias sin Sombras, un programa que ha trascendido países, ciudades. Queremos agradecer también a nuestra audiencia por los buenos comentarios, por estar escribiéndonos también, animándonos a continuar y a buscar diferentes temáticas, ¿cierto? Que vamos a estar compartiendo en esta segunda temporada que se viene muy interesante. Así que muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Nos acompaña también Ángelo Palomino. Ángelo, bienvenido a esta nueva temporada de Historias sin Sombras. Muchas gracias Javier, al igual que Saray y por supuesto también tú, muy feliz de estar en esta nueva temporada, honrado por supuesto como siempre de tener los oídos, la atención de tantos hermanos alrededor de distintos lugares de América Latina sobre todo, que escuchan este programa y de alguna forma puede llegar un poquito más de luz sobre cada uno de esos acontecimientos y procesos históricos que sabemos que han marcado tanto nuestras comunidades, nuestras historias nacionales y sobre las cuales queremos seguir entregando y soltando luz Dios mediante. Así que muy feliz de estar en esta nueva temporada de Historia sin Sombras a través de Querigma Radio. Y como saben, queridos amigos, estamos conectados a través de Querigma Radio, tal como señalaba recién Ángelo, y por supuesto por el Centro de Liderazgo Público Oikonomos, un centro que tiene por objetivo poder impulsar una generación de jóvenes que tienen un llamado para bendecir sus ciudades y transformarlas con el Evangelio del Reino de Dios. Así que también saludamos a los amigos que nos están siguiendo a través de nuestra página www.oikonomos.cl y también por nuestras redes sociales en donde estamos conectados vía Instagram, Facebook, YouTube y recientemente también por Spotify. ¿Sí? También estamos ahí conectados con todo el mundo, con todos los que quieren estar bebiendo de esta fuente que ha significado historia sin sombras. Y lo decíamos en un inicio, este programa también tiene ese objetivo de despertar el corazón, de despertar el espíritu, a mirar los procesos de largo plazo que existen sobre distintos países, ciudades, naciones, personajes y coyunturas que van creando un relato histórico, una memoria histórica. Y en eso hemos visto múltiples programas en donde se han dado contrastes, ¿cierto?, entre lo que muchas veces se asume como historia oficial, lo que muchas veces se asume como una verdad establecida, pero también este programa ha contribuido a mirar con luz, ¿cierto? Con la luz encendida, esos episodios en los que, por ejemplo, hemos hablado de el espiritismo en algunos personajes históricos, hemos hablado, por ejemplo, de Cristóbal Colón y cómo él leyó el descubrimiento, o mejor dicho, también el encuentro hacia el continente americano. Hablamos de las logias Lautaro, es decir, diferentes temas. Tenemos más de 25 capítulos, programas que grabamos en nuestra primera temporada de Historia sin Sombra. Así que también les animamos a estar ahí revisando en nuestro YouTube, en nuestra red y por supuesto también a través de Querigma Radio, que permanentemente está entregando este material y poniéndolo a disposición de quienes así lo requieren. Bien,
Estamos muy emocionados, la verdad, estamos muy, muy contentos de partir esta segunda temporada. Ha sido una bendición no solo para ustedes que nos escuchan semana a semana, sino que también, por supuesto, para nosotros el estar conectados con cada uno de nuestros amigos que han mandado mensajes desde Argentina, España, Colombia, Estados Unidos, diferentes países en los que hemos generado también esta retroalimentación y comunicación. En este capítulo, ¿qué vamos a hablar, Sari? Si nos puedes ir introduciendo al tema por el cual hoy queremos conversar. Sí, el capítulo de hoy tenemos a un personaje eh, muy relevante, digamos, en el pensamiento cristiano, eh, con importantes aportes, digamos, desde una perspectiva un poco más reflexiva. Y vamos a lanzar su nombre. Él es Francis Schaeffer y el programa hoy día se titula Francis Schaeffer, un cristiano contra la posmodernidad. ¿Ya? ¿Quién fue Francis August Schaeffer? Él nace el 30 de enero de 1912. Se le conoce como un teólogo, pero también con importantes aportes en filosofía. También fue un pastor presbiteriano evangélico estadounidense, fundador de una de las comunidades también muy, muy conocidas en Europa, en Suiza, la Brie, junto con su esposa Edith Schaeffer, quienes también se conocen en espacios de compartir reflexión profunda del Evangelio y defensa también de la doctrina del Evangelio en medio de tantas corrientes como que tienden a llevar al cristiano a las perspectivas más secularistas y confrontando muy fuerte lo que es el pensamiento moderno, la posmodernidad, etc. Algo que también se reconoce mucho de este personaje es que él llega a hablar sobre posmodernismo antes incluso de que apareciera el posmodernismo. Él alerta sobre el crecimiento del relativismo y también un poco poniéndolo énfasis en cómo el pensamiento secular contemporáneo ha estado impactando a la iglesia. Grandes obras de él que vamos a ir mencionando en el recorrer del programa dan cuenta de ello, como él realiza un trabajo muy minucioso en el que ir revelando cómo distintas posturas, autores han ido construyendo una mentalidad secular al interior de la iglesia y cómo eso ha impedido muchas veces el avance de la comisión y del evangelio que tenemos por mandato de Dios, llegando incluso a debatir o entrar en ámbitos de discusión filosófica, pero también la ciencia, las artes, y él también tiene una publicación que tiene que ver con las artes y como visión bíblica o del reino, y también su obra significó o ha significado un importante cimiento de edificación para otros autores más contemporáneos, como el que ya hemos nombrado en reiteradas ocasiones, también a quien le conocemos personalmente, a Raúl Miller, que también en algún momento se fue muy influenciado también por el corriente de pensamiento de Schaeffer. Entonces estamos hablando de un personaje, de un autor muy importante. Y hoy día queremos conocer un poco más de su historia, cuáles son sus principales líneas de trabajo que abordó durante su trabajo, su legado, y qué pasa hoy día, o sea, en relación a la discusión del posmodernismo y cristianismo. Así es, Ari. Una vez más, bienvenido a todos los que nos están escuchando acá en Historia sin Sombras. Tal como lo señalaba Sarai, hoy queremos hablar de cómo se ha enfrentado la posmodernidad desde una cosmovisión de fe cristiana. Y para ello vamos a ejemplificar a través de la vida de este personaje, de Francis Schaeffer, como decía Sarai, este cristiano que a los 17 años, después de leer la Biblia por primera vez, haciéndose muchas preguntas sobre la vida, encontró lo que él más tarde denominó la verdad verdadera. Esa, esa frase tan quizás redundante podría sonar, no lo era tanto para el contexto en el cual él creció, ¿cierto? Pleno siglo XX, donde se va a poner en tela de juicio el concepto de verdad.
y como lo señalábamos, Schaeffer a los 17 años, después de leer la Biblia capítulo por capítulo, nace en una convicción de que la Biblia tenía respuestas básicas, pero no fue un proceso fácil, fue un proceso de muchas crisis, las cuales él fue experimentando procesos, por así decirlo, de inquietud, inquietud y de tener un conocimiento más profundo del Señor a partir también de la Escritura, pero no solo encerrado en la Escritura, sino que también leyendo el contexto de lo que estaba pasando en su época. Por lo mismo, me gustaría pedirte, Ángelo, que tú nos introdujeras en entender qué es la posmodernidad, o sea, qué entendemos cuando se habla de lo posmoderno. Hoy día vivimos en un mundo posmoderno, ¿sí? Eso, querámoslo o no, es como decir, hoy día vivimos en un mundo donde hay internet. O sea, por más de que queramos negarlo, el internet está funcionando y nos conecta y está así. Hoy día la sociedad en su mayoría no tiene una visión de fe cristiana. ¿Ah? Funciona más bien en un modo de vida postmoderno. ¿Qué quiere decir esto, Ángelo? ¿Qué quiere decir que la sociedad actual es postmoderna o vive bajo esos dogmas? Ujú. Sí, sí, la posmodernidad hace referencia a un movimiento que es cultural, intelectual, artístico, social incluso, em, que en general las personas lo suelen datar desde 1970 en adelante. Desde ahí ya se empieza a ver ciertos atisbos de posmodernidad, y tal como su nombre lo dice, hace alusión a un movimiento o una época incluso, como tal tú lo decías, uno dice hoy día vivimos en una época posmoderna, y eso se alusiona a que de alguna forma se supera la modernidad, ¿no? Como una etapa propia de la existencia humana. Y si en la modernidad habían, obviamente, posturas distintas al cristianismo, se afirmaba que estas en buena medida eran verdaderas, ¿sí? O sea, eran posturas que en algún sentido trataban de suplir o ser un sustituto de la verdad bíblica. Y ahí, por ejemplo, en el plano político, el socialismo, el comunismo, el liberalismo se sostenían como verdades y la gente las creía como verdades sociales, políticas. Sin embargo, la posmodernidad, por el contrario, lo que viene a hacer, y muchos analistas sociales lo dicen, viene a derrumbar de alguna forma estos modelos, y a decir que la verdad como tal no existe. O sea, nos deja en un relativismo intelectual, cultural, religioso, absoluto, en todo plano, de modo que no hay una verdad. O sea, ya no hay una discusión por cuál es la verdad como hubo en la modernidad, si en el plano político, por ejemplo, era el liberalismo o era el comunismo, era el capitalismo o el socialismo. Más bien en la posmodernidad lo que existe es una afirmación, ¿no? Que es muy extraña porque se podría criticar incluso bajo los presupuestos de la posmodernidad, pero la afirmación es: no hay ninguna afirmación verdadera. Todas son posibles, todas son válidas, y si tú quieres creer en lo que tú quieras, eso está bien. Eso es básicamente el espíritu posmoderno, ¿no? No hay una búsqueda por la verdad. Cualquier creencia es válida, y esto es básicamente lo que va a marcar este periodo humano. La idea de que no hay un absoluto. ¿M? Y esto evidentemente que de alguna forma entra en conflicto con el cristianismo, entra en conflicto con Cristo mismo, que es la verdad. Cristo es la verdad. Entonces, cuando uno dice eso, cuando uno es posmoderno, claramente rechaza la idea de que hay un absoluto, como Dios, por ejemplo. Rechaza la idea de que hay una verdad, entre comillas, verdadera, ¿no es cierto? Como decía Francis Schaeffer. Rechaza todo ese tipo de ideas. La posmodernidad surge entonces como una época en donde se rechaza la posibilidad de que existan metarrelatos, ideas que lo puedan explicar todo y que sean absolutamente verdad, sino que todo, en algún sentido, todo sistema de pensamiento, todo sistema humano, moral, ético, religioso, político, puede tener cabida en el mundo, ¿no? Entonces, y ninguna puede hacer uso del trono, por así decirlo, de la verdad. Eso, insisto, choca directamente con el cristianismo, con Cristo que dice: yo soy la verdad. Excelente, me parece muy, muy buena tu explicación, Ángelo. Creo que ahí lo sintetiza muy bien. Esa visión de la vida donde todas las verdades son la verdad. O sea, ese es como el lema que usa la posmodernidad. O sea,
Hoy día parece incluso irónico ver mucha gente que utiliza sus sentimientos o, entre comillas, establece que su sentimiento o el cómo yo me siento es una verdad. Por ejemplo, y lo más directo que tenemos son las teorías del género. A partir de las teorías del género hay gente que no solo dice sentirse ahora de una sexualidad, hombre o mujer, sino que existen, si no me equivoco, más de 30 acepciones acerca de lo que yo puedo entender como un género. O sea, el hombre mismo se puede autodefinir a su, entre comillas, imagen y semejanza, y eso está validado por la sociedad en su conjunto porque lo que tú sientes, entre comillas, es lo verdadero. Y esto entra en absoluta discusión con una premisa esencial, tal como lo decía Angelo, que está presente en la Escritura y que está presente en nuestra fe. Jesús es la verdad, ¿sí? Y por tanto no hay ahí espacio al relativismo, no hay espacio a ese tipo de discusión. Sari, ¿qué te parece este primer punto que estamos tocando, que creo que es bien de fondo, y el que va a combatir Francis Schaeffer en su ministerio? O sea, si podríamos decir que hay un llamado muy fuerte en la vida de Francis Schaeffer, es a poder levantarse, a ser una voz que denuncia la posmodernidad, pero que además hace una genealogía, hace un rastreo de dónde viene. Y en este sentido, Sari, ¿cómo ves tú este planteamiento que está instalado de la posmodernidad? ¿Qué entiendes por posmodernidad y qué ejemplos tú has visto en el día a día de cómo esta noción de posmodernidad es una cosmovisión mayoritaria hoy día, incluso dentro de las propias iglesias? Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Sí, la verdad es que, como Ángelo lo iba diciendo, la posmodernidad lamentablemente ha sido un movimiento en el que la sociedad ha entrado con mucha fuerza y desde distintos flancos. O sea, tenemos desde la ciencia, desde el humanismo, diferentes cosmovisiones van avanzando y se van construyendo, y lamentablemente la iglesia pareciera que no tiene defensa en algunos momentos para contrarrestarla y termina uniéndose, termina siendo parte. Por eso es que hoy día hablamos de este cristiano, o sea, hablamos de la importancia de su legado, o su momento en el que él alzó su voz en contra de lo que estaba ocurriendo en su contexto. Y creo que sin duda, para ir contestando un poco tu pregunta, Javier, podríamos ir retrocediendo un poco la historia de Francis. En ese sentido, como bien decía Javier, él llega a convertirse a los 17 años, leyendo la palabra, leyendo la escritura, pero él también lo hace en su momento para poder contradecirla, o sea, para poder, su énfasis no era tanto por descubrir quién era Dios en ese momento, sino que poder refutar muchas cosas, y termina encontrándose con que toda la esencia de lo que él necesitaba se encontraba en las escrituras. O sea, fue un impacto muy, muy profundo, y desde entonces él empieza a ser confrontado con el gnosticismo que él había aprendido. O sea, lamentablemente estamos hablando de una persona que venía de una familia que venía de una tradición cristiana, ¿ya? Pero que a lo largo de su crecimiento, desarrollo de fe, llega a mezclarse con ideas muy fuertes, filosóficas,
gnosticismo muy fuerte, que termina siendo él influenciado por lo que después, años más tarde, empieza a criticar, y fue un férreo crítico sobre el liberalismo teológico, ¿ya? Que también a lo mejor podíamos ir comentando un poco qué significa esto. Él critica mucho lo que significaba una iglesia liberal durante esa época, o sea, una iglesia que no generaba barreras, digamos, a este pensamiento moderno o postmoderno, donde la verdad tiende a ser relativa, donde los absolutos empiezan a ser cuestionados, incluso se pasa por sobre los absolutos, y él empieza a decir, no, o sea, la verdad es absoluta, porque la verdad es una persona. Entonces él empieza a tener, digamos, esta confrontación al encontrarse con la palabra, pero sabemos que fue mucho más que eso. O sea, él se encontró con Cristo. Cristo es la palabra que termina derribando todos sus argumentos gnósticos en los que lamentablemente había caído por esta influencia del liberalismo teológico. Y él llega a decir, toda la verdad está en la Biblia. O sea, él llega a tener una conversión muy profunda y empieza a desarrollar estudios ministeriales en distintos seminarios, conoce a su esposa y juntos empiezan ellos a trabajar en el ministerio para fortalecer a las iglesias, y específicamente en un momento ya, digamos, a mediados de los 50, se asientan en Europa justamente porque se estaba desarrollando una importante cuna de liberalismo teológico. Entonces ellos empiezan a levantarse, entrenando gente, líderes en temas de evangelismo, y específicamente para enseñar contra toda esta corriente que estaba trayendo gran destrucción y merma espiritual al interior de la congregación. Entonces, hoy día, cuando Javier nos habla de cómo, por ejemplo, el posmodernismo hoy día lo estamos experimentando, o sea, solo es cosa de ver en hechos tan puntuales como, por ejemplo, la defensa del aborto. O sea, cuántos realmente de nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, realmente estamos en contra de lo que significa el atentar contra una vida que Dios creó. Y cuando lamentablemente nos encontramos en ámbitos de discusión política, de discusión pública, donde se necesita más que nunca un pronunciamiento de hijos de Dios convencidos de la obra de Dios creador, la obra de su majestad, de su señorío en la vida, y nos vemos realmente parcializados o terminamos siendo medio sectarios, encontrando de que hay algunos que creen en la defensa del aborto, otros que medianamente creen, otros que en algunas causales, y ahí uno empieza a ver cómo esta corriente de pensamiento ha hecho estragos, y así hay que decirlo, al interior de la mentalidad cristiana. Y ahí uno tiene que entrar directamente a los fundamentos, y eso es lo que hizo Francis. O sea, él entró a los fundamentos, él fue a lo profundo a examinar dónde está realmente arraigada nuestra fe. Estamos en Historia sin Sombras, conversando con ustedes, queridos amigos, acerca de la posmodernidad, visto a través del prisma de Francis Schaeffer, un autor cristiano, el cual fue muy crítico, ¿cierto?, de esta cosmovisión, y sobre todo muy crítico en contraposición a nuestra fe. Tal como lo decía Sarai y también lo mencionaba Angelo, la fuerza con la que Francis Schaeffer habló en contra del relativismo en estas múltiples verdades, ¿cierto?, la que cualquier persona podría erigir sus propias convicciones alejadas de la escritura. Bueno, lo que hace Schaeffer es hacer, como también bien lo señalábamos, una genealogía. ¿Qué quiere decir esto? Escudriñar, revisar el fondo. Y hay un libro que es muy recomendable, que todo aquel que está interesado en ahondar en cómo la posmodernidad ha sido una cosmovisión o una forma de entender la sociedad y su conjunto en el actual mundo contemporáneo, que debiese leer, que se llama Huyendo de la razón, ¿sí? Es justamente un libro de Francis Schaeffer,
huyendo de la razón. Y en este libro, Francis Schaeffer plantea, por así decirlo, los orígenes de la posmodernidad, que nacen dentro de los propios pensamientos teológicos, ¿ah? Esa teología que es más filosofía, ¿ah? Que termina más amando el conocimiento que amando aquel que, en definitiva, está detrás de todo el conocimiento, que es el creador. Entonces, en ese sentido, Francis Schaeffer habla de Tomás de Aquino y dice, Tomás de Aquino va a impulsar el pensamiento autónomo a partir del Renacimiento, ¿sí? Es decir, antes de Tomás de Aquino, por ejemplo, todo lo que puede significar arte, escultura, gobierno, am, incluso el quehacer del día a día, todo eso estaba regido en una cosmovisión integral, que muchas veces se aplicó mal y que muchas veces se instrumentalizó por la Iglesia Católica, ¿sí? Pero en definitiva, el cristianismo funcionaba, por ejemplo, en la iglesia primitiva, como una cultura integral, ¿ah? El cristianismo absorbía la totalidad del ser humano en la iglesia primitiva porque tenía una ascendencia, en este caso, de las tradiciones más de orden judío, donde, por ejemplo, el mismo judío no es solo una religión, es una cultura entera, ¿ah? Desde el cómo se come, desde qué día se guarda, desde incluso el cómo vestirse. Bueno, la fe cristiana también tiene un estilo, un modo que involucra el convivir, que involucra el compartir, que involucra tener el todo en común, que involucra que el reino de Dios y su justicia sea primero en la búsqueda del día a día. Entonces, todos esos elementos van a ir siendo de alguna forma difuminados en la historia, bueno, por lo que pasa en la era más oscurantista, por así decirlo, en la edad medieval, pero va a tener su punto de transición más grave y más fuerte con el Renacimiento, ¿cierto? Estamos hablando de estos hombres que en Florencia, en las cortes italianas y también en España y por supuesto también en los países germánicos, van a ir despertando a revisitar los antiguos clásicos griegos, ¿cierto? A ver a Platón, releer a Aristóteles, y por tanto ir fusionando un pensamiento intelectual griego barnizado con una visión, entre comillas, cristiana de la vida. Entonces, Francis Schaeffer dice, el que va a generar esta fusión es un personaje que se llama Tomás de Aquino. Y bueno, según Aquino, y esto lo habla Schaeffer, la voluntad del hombre estaba caída, pero no lo estaba el intelecto. Entonces, según Aquino, el intelecto del hombre no necesitaba ser santificado, ¿ah? No necesitaba tener un proceso de arrepentimiento, sino que más bien la voluntad. Y eso va a provocar que exista un concepto incompleto de la caída bíblica, ¿cierto? O de lo que se entiende por la caída. Y ahí Aquino da un espacio para que el intelecto del hombre quiera ser autónomo en una esfera concreta. El hombre se declara entonces independiente y autónomo. Esa esfera del autónomo toma en Aquino varias formas, pero una de sus consecuencias, por ejemplo, fue el desarrollo de la teología natural, ¿sí? Entonces, la teología natural es una, entre comillas, reflexión teológica que puede emprenderse independientemente de la escritura. Entonces, aunque fue un estudio autónomo, Aquino, y estoy aquí citando directamente a Francis Schaeffer, buscaba la unidad y manifestó que había una correlación entre teología natural y escritura. Pero ese punto era, entre comillas, ese punto de unidad era la filosofía. Entonces, en resumidas cuentas, la filosofía se declara libre y se separa de la revelación en el intelecto, ¿ya? Y crea un modelo, entre comillas, de teología natural, que al final va a ser política, va a ser medicina, va a ser arte, es decir, ver toda la naturaleza fuera de la gracia. Es ver toda la naturaleza fuera de la revelación bíblica, donde Jesús es la verdad. Entonces, Francis Schaeffer es muy agudo en decir el sistema filosófico teológico de Tomás de Aquino va a invadir todos los campos, ¿ah? Todos los campos donde el hombre estudiaba las artes, hacía música, generaba, insisto, una visión económica o educativa, y ahí se va a provocar lo que Saray también llamaba un gnosticismo, es decir, una separación en decir lo santo es el domingo, y lo que pasa de lunes a sábado es lo natural, ¿ya? Entonces, todo eso es muy fuerte porque va a marcar o va a abrir, Tomás de Aquino va a abrir una puerta
va a abrir un camino para que comenzara a provocarse un humanismo autónomo, una filosofía totalmente autónoma, y eso más tarde iba a provocar, ¿cierto?, un diluvio, donde en definitiva el Renacimiento va a alcanzar un punto culmine, donde ya toda esta idea de naturaleza y de ciencias de la naturaleza van a terminar comiendo la gracia, así directamente lo habla Francis Schaeffer. Entonces, esta idea del rescate de lo griego es el punto de base de la posmodernidad, es decir, hay una separación, hay una separación en donde la verdad, entre comillas, puede ser encasillada solo en una verdad religiosa de un día domingo. Y eso lo que va a hacer es encarcelar a la fe y una cosmovisión de vida que lo incluye todo. ¿Sí? Entonces, Francis Schaeffer va a dar una batalla para que el mensaje de fe, para que la cosmovisión cristiana aplique toda la vida, incluyendo artes, medio ambiente, no sé, racismo, riqueza, lo que recién hablaba Sari, el valor de la vida. Es decir, se provoca ese engaño y van a aparecer un montón de otros filósofos y pensadores, ¿cierto? Hegel, más tarde Nietzsche y otros más que Heidegger, que van a terminar haciendo, en este caso, del cristianismo una religión, cuando la fe cristiana es un estilo de vida, una cultura del reino que lo incluye todo. Ángelo. Sí, efectivamente, muy de acuerdo con lo que tú decías. A mí me parece que en Francis Schaeffer hay toda una mirada muy amplia de lo que él está, de lo que su generación está viviendo. Tal es así que él, de hecho, escribió uno de los textos que probablemente uno de los más conocidos en su caso, que es el Manifiesto Cristiano, ¿no? Que lo escribe justamente como una especie de respuesta, por un lado, a el Manifiesto Comunista, pero también, por otro lado, como una respuesta a los manifiestos humanistas que surgieron pocos años antes de que él escribiera este Manifiesto Cristiano en 1982. Y es muy interesante como él reconoce que dice lo siguiente, dice, no comprendieron, hablando de los cristianos, dice, que el estado actual de las cosas es el resultado previsto del cambio desde una visión judeocristiana hacia una visión humanista del mundo. Cosas como la pornografía, la crisis de las escuelas públicas, la desintegración de la familia, el aborto, el infanticidio, un mayor énfasis en la eutanasia de los viejos y muchas otras cosas son el resultado de este cambio de visión. Todos estos son solo algunos resultados de este cambio de perspectiva. En realidad nos falta todo si no vemos estas cosas, ya que los síntomas del problema son profundos. Se trata de un cambio en nuestra sociedad, país y el mundo occidental, que parte de una visión judeocristiana hacia una perspectiva humanista, que plantea que en lugar de sostener que la última realidad es el Dios infinito creador, base de toda realidad humana como su creación, todo debe ser visto solo como materia o energía que ha existido y existe por pura casualidad. Así entonces lo que hace Francis Schaeffer es mostrar también, es presentar de alguna manera toda una mirada cosmovisional respecto de lo que está aconteciendo en el mundo, y destacar que en el fondo estos grandes problemas específicos a los cuales se enfrenta la Iglesia, él dice la desintegración de la familia, el aborto, el infanticidio, en realidad responden a un problema mayor, ¿no? Y que tiene que ver con el desplazamiento de la sociedad desde una visión judeocristiana hacia una visión humanista que, tal como lo destacabas tú también, Javier, parte, ¿no es cierto?, con una serie de elementos que son parte del pensamiento, entre comillas, cristiano, teológico, pero que empieza a abrir ciertas puertas hacia la idea de que, hacia ideas que no son realmente cristianas y que por lo tanto empiezan de alguna manera a erosionar esta visión judeocristiana hasta finalmente desplazarse por completo la sociedad hacia una visión humanista. ¿Cómo entiende el humanismo Francis Schaeffer? Bueno, lo entiende como un movimiento donde el hombre es la medida de todas las cosas. Ya no es Cristo, ya no es Dios, sino que el pensamiento y el intelecto gira en torno al hombre como medida de todas las cosas. Ya no es Cristo la piedra angular, ya no es Cristo la medida del ser humano, sino que por el contrario, el hombre es la medida de todas las cosas. Esto da obviamente lugar a
estas discusiones de la vida pública como las que vivía en ese momento Francis Schaeffer y por supuesto los protestantes y evangélicos de esa época, como por ejemplo el aborto. Justamente él escribe este texto criticando la decisión, entre comillas, democrática que se está dando en ese minuto de avalar el aborto, ¿sí? Y en ese sentido, lo que vemos ahí en él es una mirada mucho más amplia, mucho mayor, y tal como se ha dicho muchas veces de él, él es probablemente uno de los cristianos más relevantes del siglo XX, uno de los que más influyó junto a otros como obviamente Billy Graham y otros más. Así que sin duda aquí hay un tremendo pensador, pero sobre todo reformador, creo yo, que no estuvo exento, y probablemente después también podamos conversar sobre eso, pero no estuvo exento de dificultades y de crisis, incluso también de fe. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos acá en Historia sin Sombra, hablando de posmodernidad y también acerca de la vida de Francis Schaeffer. Sari, en relación a cómo vamos viendo este tema, ¿cómo ha afectado, según lo que te ha tocado ver? Nosotros en Oikonomo llevamos mucho tiempo también trabajando con diferentes jóvenes, pero también con temáticas, en donde hemos visto esta división, ¿cierto?, entre, por así decirlo, la división gnóstica, que la iglesia tiene un día especial y el resto de la semana no. ¿Cómo crees tú que ha afectado esa trampa posmoderna sobre la vida y el quehacer de la iglesia y sus generaciones? Bueno, la verdad es que como tú dices, eso es ha sido una trampa muy peligrosa. Realmente entender que nuestra vida y nuestra fe es un ejercicio diario y que no existe un ámbito privado del ejercicio de nuestra fe, sino de que toda nuestra vida, todo lo que nosotros somos, tiene que manifestar esa coherencia de cosmovisión, esa coherencia de cultura. Estamos hablando, y años después lo hemos ido desarrollando, una cultura de reino, que va mucho más allá de una liturgia dominical o de una liturgia de un día de la semana, de una programación de reuniones, de una programación de contenido al que tenemos acceso para fortalecer una doctrina, sino que tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con una cosmovisión activa que se ejecuta, que se practica, que se vive, en fin, una cultura. Entonces, ¿qué pasa? Este gnosticismo tan fuerte le hemos dado en este programa a propósito de Francis, ha permeado tan sutilmente la iglesia que tenemos lamentablemente grupos de jóvenes al interior de las congregaciones que poseen quizás una correcta definición de los principios bíblicos, un entendimiento de la escritura, un entendimiento de la liturgia, pero que al momento de realizar su vida en la semana, ya digamos su vida desde el día lunes hasta el día viernes o sábado, no manifiestan una coherencia entre la creencia que ellos dicen practicar en su vida privada o en la vida cúltica, versus su vida, lamentablemente, como ellos le llaman, secular. Y de hecho, muchos de nosotros crecimos con esos términos,
de no, Dios tiene que bendecir mi vida secular, tengo una vida congregacional y una vida secular. Y aun cuando quizás en ese momento, cuando la persona lo está diciendo, lo hace con el énfasis de dividir quizás su vida laboral, su vida extra programática de lo que hace al interior de la iglesia, termina siendo un quiebre, termina siendo una división en su mentalidad. Y generando, como bien hemos estado desarrollando, incluso dos mentalidades. Soy de una forma, algunos días a la semana, en algunos horarios, y de otra forma, cuando tengo que salir al otro campo. Y, por lo tanto, este gnosticismo, ¿qué trae la práctica? Una valoración de la vida cultica privada, ¿ya? Donde solamente se van a valorar los aspectos más sobrenaturales o espirituales, incluso llegando a decir de que los otros aspectos, como nuestro diario vivir, el hogar, la administración de la familia, la administración del trabajo, de una profesión, tiene una relevancia menor por ser parte de una vida secular y también por no tener esencia espiritual, lo que es una mentira, porque nosotros somos seres espirituales. Todo lo que nosotros hacemos es un reflejo de nuestra espiritualidad, solo que el gnosticismo nos ha hecho engañar, nos ha engañado diciendo que podemos vivir una vida dividida y que esa es la normalidad, cuando no, o sea, es muy espiritual la manera en que tú administras tu familia, es muy espiritual la manera en que tú escoges dónde trabajar, es muy espiritual la manera en que tú administras tus finanzas, es muy espiritual incluso la manera o los lugares donde decides recrearte, los lugares de espacio de estudio, los lugares de formación académica, profesional o técnica. Es tan espiritual como los tiempos que pasamos en congregación. Entonces, ahí ha habido un profundo error. Y lo digo profundo porque ha sido de décadas, ha sido de generaciones. Y terminamos, ¿y qué es lo que hemos cosechado? Gente cristiana en nuestras congregaciones, pero con mentalidad secular, que no ven la práctica del reino de Dios o la manifestación del reino de Dios en otros ámbitos que no sea las cuatro paredes de un templo. Tal cual, Sari. Esa, es tal cual tú lo señalabas. Esa ha sido una trampa de la posmodernidad. Es segmentarnos. Esa es Grecia. Grecia lo que busca es crear compartimentos y decir, allá va la religión, no se mezcla con la cultura, no se mezcla con el gobierno, no se mezcla con la economía, cuando Dios es Dios de todo. Y vemos así la mentalidad de las generaciones, ¿cierto? Mucha gente que en esa perspectiva de fe ha perdido gran parte del propósito que Dios tenía para sus propias generaciones. Eh, Estamos acá en Historia Sin Sombra hablando de la posmodernidad, hablando de la vida de Francis Schaeffer, y una cosa que está muy presente en estas ideas posmodernas, relativas, donde cualquier verdad es la verdad, es el liberalismo dentro de los cristianos. Y me refiero al liberalismo en aceptar ese tipo de relativismo liberal en la lectura que se puede hacer desde las propias escrituras, o sea, de gente que usa la escritura para decir que el matrimonio homosexual o el matrimonio gay está validado por las escrituras, o sea, hasta ese punto, o incluso gente que usa las escrituras para señalar que es más importante apoyar a Greenpeace, pero no de esa misma forma o fuerza defender la vida del que está por nacer. O sea, vemos ejemplos que pueden ser muy burdos, pero que están asociados, ¿cierto?, a ideas que incluso sobre todo en América Latina, y lo hablamos en un capítulo anterior, están muy conectadas con la teología de la liberación. Pero en este sentido, hubo una discusión muy fuerte entre Francis Schaeffer y Karl Barth. Karl Barth fue un teólogo muy importante en el siglo XX, que insisto, más que teólogo, yo creo que fue un filósofo, que relee la escritura y hace nuevamente esta separación, donde, por ejemplo, Barth quita de su propia interpretación lo sobrenatural, ¿sí? Para Karl Barth, por ejemplo, el Génesis es poesía hebrea, o incluso los milagros son más bien para él una lectura de orden
mística o de mera retórica, es decir, Barth termina apagando todo el sentido de lo sobrenatural por así decirlo, del poder, ¿cierto? De la manifestación de poder. Y Francis Schaeffer es muy crítico de Karl Barth. De hecho, en 1950 hubo una conversación bien famosa entre Francis Schaeffer y Karl Barth, donde de alguna manera él debatía acerca de la encarnación de Cristo. Y Schaeffer le preguntaba, o sea, ¿Cristo se encarnó o no? Y la respuesta de Karl Barth fue, bueno, no sabemos si en este mundo no importa. Y en definitiva, Francis Schaeffer le responde que luego de menospreciar el mundo, todo lo que importa es lo que también vino a ser Cristo mismo hacia el mundo. Entonces, se dan esas discusiones muy fuertes porque hasta el día de hoy, ¿cierto? Vemos cómo la posmodernidad logra sacar un planteamiento que podría ser del ABC, como que Cristo se encarnó, y termina haciéndolo sencillamente una narrativa interpretativa que queda en el campo de lo que puede ser o no puede ser. Ángelo, en ese sentido, ¿cuáles son las implicancias del liberalismo? ¿Cómo también lo va enfrentando Francis Schaeffer? Y ahí podríamos quizás también abordar directamente las crisis que él va teniendo, las crisis que va viviendo en su caminar. Sí, efectivamente, él de hecho nace en una época muy compleja, muy convulsa para la iglesia protestante europea sobre todo, porque precisamente él se desarrolla en un ambiente donde se genera esta tensión entre, por un lado, lo que muchos denominan como una disputa entre un conservadurismo teológico y un liberalismo teológico, que tal como tú lo decías, uno de esos exponentes es Karl Barth. Y esto es un problema que uno a veces no lo logra apreciar del todo, pero es un problema bien grueso, porque el liberalismo lo que hace, teológico, lo que hace es directamente negar la divinidad de Jesús, negar incluso la posibilidad de los milagros, cosa que como cristianos nosotros creemos, o sea, no, es bien difícil poder pensar que no, niega la encarnación, como tú lo decías, o sea, y eso es terrible porque la escritura lo dice, ¿no es cierto? Vana nuestra fe, decía Pablo, si es que acaso Jesús no vino en carne, no se manifestó de esa forma y no resucitó, sería vana nuestra fe. Entonces, yo creo que ese versículo de Pablo, ese pasaje de Pablo responde muy bien lo que de alguna forma podría ser, en alguna medida, una de las consecuencias más terribles del liberalismo teológico. La idea de volver a la fe cristiana muy vana. Creo que esa es una de las consecuencias del liberalismo teológico dentro de las iglesias protestantes o evangélicas que abrazan de alguna forma esta idea. Y uno diría, pero ¿por qué entonces si este versículo estaba tan claro dentro de, y en general los milagros, la sobrenaturalidad de Cristo, su divinidad, están tan claros en la Biblia, ¿por qué entonces aparece este tipo de idea? Y la verdad es que una de las ideas del liberalismo teológico es también justamente una crítica a la Biblia misma, ¿no? Hay una crítica de modo que la Biblia no sería infalible según los teólogos liberales. No es infalible, tendría errores, tendría una serie de problemas de traducción, entre otras cosas, y sería una especie de fábula, sería una especie de mito, incluso llegan a afirmar ese tipo de cosas. Entonces, cuestiones que para nosotros como cristianos realmente son una mentira que vuelve lamentablemente ineficaz en aquellos que creen, por supuesto, este tipo de mentira, vuelve la fe ineficaz. ¿Cómo alguien puede ministrar, ¿no es cierto?, si no cree en la divinidad? ¿Cómo alguien puede ministrar, por ejemplo, frente a una familia que está sufriendo un duelo, si no cree en la vida eterna? O sea, es una dificultad enorme. Entonces, realmente vemos este tipo de problema en el liberalismo y contra eso, contra ese tipo de problema reacciona Francis Schaeffer, y no solo respecto de eso, sino que también, tal como tú lo decías, él trata de rastrear incluso en el pasado dónde empiezan a abrirse estas puertas para el liberalismo teológico, dónde empiezan a abrirse estas puertas para el humanismo secular, de modo que de alguna forma
la verdad que muestra el Evangelio empieza a ser mirada con tal nivel de relativismo como era en su época, y que por supuesto en nuestra época es probablemente todavía mucho más. Entonces yo creo que es muy interesante como él cuestiona estas, estas ideas, entre comillas, teológicas, y incluso cuestiona a la misma sociedad estadounidense, ¿no es cierto?, en la que vivió buena parte de su vida. Em, Él decía cosas como, por ejemplo, que la mayoría de los estadounidenses no tenían una filosofía de vida más elevada que la paz y la riqueza personal. Entonces era muy duro incluso con los estadounidenses. Francis Schaeffer también em, luchó contra los pecados de la clase media de las iglesias evangélicas en Estados Unidos. Él decía que de alguna forma las banderas estadounidenses en los santuarios tenían que ver o estaban relacionadas con una lealtad patriótica que no debe identificarse con el cristianismo, decía él. Algo que creo que el día de hoy, incluso hasta hoy, podría ser muy relevante. Él lo decía directamente, la lealtad patriótica no debe identificarse con el cristianismo. Es algo que realmente es muy, muy fuerte. Y esto, por cierto, también lo dice José de Segovia, quien ha estudiado un poco el pensamiento de Francis Schaeffer, y él dice que insistió en que el evangelio estadounidense era demasiado individualista. O sea, él empieza a ver cómo una sociedad, una cultura empieza de alguna forma a corromperse eh, a través de ciertas ideas que van penetrando, ¿no es cierto?, en la cultura, en la mente, en el corazón de las personas. Y él dice lo siguiente, el cristianismo es una cosa individual, porque por supuesto todos nos convertimos de alguna forma con el Señor, pero y es algo que tiene que ver con nuestro corazón y una comunión muy íntima con el Señor, pero dice, el cristianismo es una cosa individual, pero no solo una cosa individual, debe haber una verdadera comunidad, ofreciéndose una verdadera ayuda espiritual y material a los demás. Entonces lo que va a hacer es identificar esta serie de puertas que se van abriendo, o de, podríamos decir, de ataques al cristianismo, al evangelio, y él va a tratar de contrarrestarlos con con los distintos textos que él escribe, incluso con las grabaciones que hay. Todo lo que hace, creo, gira en torno a esto, a la idea de poder mostrar al cristianismo en su mayor autenticidad posible, lejos de cualquier idea gnóstica, como ya lo habían comentado, ¿no es cierto?, que era algo predominante también entre los cristianos, lejos de cualquier posibilidad de mezclar cristianismo con este acervo individualista propio de Estados Unidos, y con incluso esta suerte de lealtad patriótica que también suele haber una mezcla muy extraña en ese país. Entonces, él va a diagnosticar todo esto y lo va a criticar fuertemente. Entonces, creo que esa es una de las betas más relevantes que creo que puede haber en Francis Schaeffer. Estamos en Historia sin Sombra. Estamos conversando acerca de posmodernidad, acerca también de la vida de Francis Schaeffer y el llamado que tuvo este hombre de Dios para ir en contra de todas estas corrientes de época. Hay que decir que Francis Schaeffer tuvo gran auge en su ministerio también durante la revolución de los hippies, ¿cierto? En los 60 aparece el movimiento de Jesús en Estados Unidos como un tipo también de contracultura, más desde una visión de fe. Entonces le tocó toda la era de la posguerra y desde ahí a poder discipular una generación. Y uno de sus discípulos, me acuerdo siempre que lo conocimos, Darrell Miller, ¿verdad? Conversando, de hecho, Darrell Miller, la importancia que tuvo para él Francis Schaeffer en, en su formación y también en su testimonio de vida. Una de esas citas que a mí más me impresionaba, bueno, hay dos citas que me impresionaron mucho que Darrell Miller va a tomar de Francis Schaeffer. La primera es que si la iglesia no disipula la nación disipula a la iglesia, ¿sí? O sea, el sentido de discipular una nación entrega una responsabilidad a ir al corazón y a la mente, ¿ah?, de esa generación. Y ahí es clave el poder recuperar nuestro sentido profético en todo lo que puede significar el concepto profético, es decir, no solo en poder ver hacia el futuro,
no solo en poder profetizar, sino que también en ser testigos de Cristo hoy, ¿ah? Y ser testigos de su revelación hoy. Él es la verdad, ¿sí? Y es una verdad aplicada a todo el día a día y al quehacer del ser humano, ¿no? Como explicaba Saray delante, o sea, desde el preguntar qué voy a estudiar, en qué voy a ejercer o en dónde voy a servir. O sea, ese nivel de dependencia está asociado también a el tipo de mentalidad con el cual he sido formado. Y ahí es muy importante también ese aspecto, porque Francis Schaeffer fue muy duro en contra de todo el sistema de escolarización, ¿ah? De hecho, esa es la segunda cita que quería mencionar que por lo menos a mí me impactó mucho, que dice, no permita que la escolarización de sus hijos interfiera en su educación. Se la repito, no permita que la escolarización de sus hijos interfiera en su educación. Porque en definitiva, educar tiene que ver mucho más con impartir y por supuesto, muchos padres necesitan sopesar si la escolarización de sus hijos está interponiéndose en su impartición y educación, en efecto, en lo que la escuela muchas veces puede establecer como una mentalidad de vida, ¿ah? Como un propósito de vida. Y ahí es muy importante que nosotros tengamos que tener en consideración aspectos como este, o sea, y gran parte del trabajo que va a plasmar ahí Francis Schaeffer está asociado con poner en cuestión también el por qué hacemos lo que hacemos en nuestra fe cristiana. ¿Por qué solo nos quedamos con el día domingo, el día sábado de un culto? ¿Ah? Y no entendemos que el culto también en nuestra mente, como lo decía Pablo. Ah, el poder quebrar estos aspectos que nos han tenido muchas veces estructurados, y sobre todo en América Latina, una mentalidad católica, romana. ¿Mm? No es una mentalidad ni siquiera reformada en términos de lo que sucedió con la Reforma Protestante en Europa, sino que la mentalidad cristiana de América Latina es una mentalidad asociada principalmente a un sincretismo, es decir, una mezcla religiosa entre el evangelismo popular o los evangélicos populares y el catolicismo romano, ¿ah? Y eso plasma un modelo de vida cultural. Entonces, todas estas cuestiones son importantes porque, claro, nosotros hemos hablado mucho de la posmodernidad, pero, claro, esa es una visión que hoy día está sobre todo en los medios de comunicación, sobre todo en los colegios, sobre todo en las universidades. Pero también hay una cultura endógena, es decir, hay una cultura aprendida que tampoco es una cultura de reino y que muchas veces viene, insisto, heredada en las iglesias de esa visión principalmente católica romana, ¿cierto? El pastor como un papa, el culto como ir a la misa y el asistir a la iglesia a veces como pagar una manda, sin conocer a Dios como Padre, ¿no? Entonces son muchas cosas que están ahí asociadas a poder, insisto, discernir por qué creemos lo que creemos, cómo lo creemos y cómo ejecutamos lo que el Señor nos tiene por delante. Algo que yo he aprendido mucho con mi pastor, y ahí lo menciono, ¿cierto? Con Pastor Fernando Orihuela, es que es muy importante que nosotros podamos tener muy claro que existen leyes en el reino, ¿sí? Y a veces pensamos que el reino de Dios es solo un concepto etéreo en el aire. No, no, no. Existen leyes en el reino. Por algo es un reino, ¿sí? Y hay leyes en el espíritu, y hay leyes en las cuales se gobierna. Hay normativa, hay diseños con los cuales Dios gobierna sobre la tierra. Y por tanto, no debemos ser ignorantes en relación a los diseños, en relación a las leyes, en relación a todo el modelo que Dios también ha establecido desde la Escritura, pero también en la revelación que el Espíritu Santo trae de la Escritura para nuestras vidas. Entonces, creo que Francis Schaeffer responde también a su generación, a su momento de época, siendo muy crítico, siendo muy duro, pero yendo con mucha fuerza a denunciar cómo la posmodernidad estaba desvirtuando a la sociedad en su conjunto, pero también a la iglesia, con una visión liberal, una visión antojadiza, interpretativa, que quería restar a Cristo de ser la verdad fundamental. Sari, vamos ya cerrando el capítulo de hoy. Me gustaría que pudieses entregarnos ahí tus palabras finales.
Sí, la verdad es que hoy hemos tenido un programa realmente muy profundo que nos invita a reflexionar eh, en la manera en la que estamos viviendo, en la manera en la que estamos practicando nuestra fe y nos llega muy profundo porque tiene que ver con cuestiones que abarcan nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, la manera en la que hemos aprendido el Evangelio, la manera en la que hemos permitido que la cultura entre en nosotros. Y creo que hoy nos corresponde hacer ese ejercicio de no solamente histórico, sino de ir a la luz, exponernos en la verdad de Dios, la verdad de Cristo, y poder rendir una vez más nuestra mente, rendir la racionalidad, rendir en el sentido de esta racionalidad influenciada por este pensamiento que hemos estado hablando, ¿cierto? Eh, donde de una razón que nos esclaviza a un pensamiento eh, lleno del gnosticismo, lleno de influencias que vienen a generar esta separación, ¿cierto?, entre lo espiritual y lo natural, cuando nunca fue así. Y también creo que es un espacio, sí, para poder revisar la manera en la que hemos creído y dejar que el Espíritu de Dios, dejar que Él nos limpie, nos dé luz, nos dé claridad, pero también nos enseñe a vivir en la época y en el contexto en el que estamos hoy, porque Él nos ha dado herramientas para poder hacerlo. Él nos capacitó y nos dio de su denuedo para poder experimentarlo. Así que bueno, aprovechando también las últimas palabras, también vamos a compartir los recomendados de hoy. Ya uno de los libros o de los textos que más se ha citado en este programa es Huyendo de la razón, de Francis Schaeffer, uno de los libros quizás emblemas de él, que también reúne quizás gran parte de su pensamiento. Y también tenemos un documental muy interesante donde él mismo estuvo desarrollando varias ideas, haciendo este rastreo, como decía Javier y Ángelo, de la historia y de cómo se va construyendo el pensamiento de la civilización occidental, que se llama ¿Cómo deberíamos vivir entonces? El ascenso y la decadencia del pensamiento y la cultura occidental. Así que tenemos esos dos recomendados en el programa de hoy para poder revisar. Y bueno, también quedamos atentos a sus consultas y preguntas que vamos a estar revisando con mucho entusiasmo. Así es, así es. Así que acuérdense de escribirnos a www.oikonomos.cl y también en nuestras redes sociales por si tienen alguna pregunta, comentario. Y por supuesto también queremos escuchar si es que ustedes quieren que podamos investigar algún tema en particular. Bueno, mándenos sus temas a ver si es coincidente con lo que ya hemos ido planificando o si es que también ustedes tienen algún otro tema de interés. Ángelo, tus palabras finales. Si yo no quisiera dejar pasar estos minutitos finales para destacar una frase que a mí me llama mucho la atención de Francis Schaeffer, porque muchos lo conocen justamente por dedicarse en buena medida a la apologética cristiana. Y él dice, lo que me interesa es una apologética que lleve en dos direcciones, y una es conducir a las personas a Cristo como Salvador, y la otra a hacerles tomar conciencia, una vez convertidos al cristianismo, del señorío de Cristo en la totalidad de la vida. O sea, no se trata solamente, para Francis Schaeffer, de alguna forma educar la mente en una especie de mentalidad o filosofía cristiana nada más, sino que realmente toda la vida, la totalidad de la vida, esté bajo el señorío de Cristo. De hecho, creo que en eso se basó su esfuerzo junto con su familia, con su esposa, de fundar en Suiza, ¿no es cierto?, en 1955 la comunidad Leapri, ¿no es cierto?, que en francés significa el refugio, y que de hecho su nombre deriva y está inspirado en el Salmo 91, que como todos sabemos, ¿no es cierto?, o al menos en una de las versiones dice, el versículo 1 y 2 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío, ¿no es cierto? Otras versiones le llaman mi castillo. Pero en base a esta palabra, Schaeffer funda, ¿no es cierto?, esta
comunidad, el refugio o Le Abri en Suiza, no solo como un seminario de filosofía, donde poder brindar respuestas sinceras, preguntas sinceras, sino también toda una comunidad espiritual, donde atraía a jóvenes de distintos lugares del mundo para poder no solo presentarles razones cristianas, sino también mostrarles a Cristo como Señor de la totalidad de la vida, de nuestra mente, pero también de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Hemos tenido un programa bastante profundo, hemos conversado acerca de posmodernidad, acerca de la vida de Francis Schaeffer, y este ha sido también nuestro capítulo para iniciar esta temporada, así que les saludamos una vez más a cada uno de los que está conectado a través de Querigma Radio, y vamos a estar permanentemente acá en su programa Historia sin Sombras, conversando acerca de la historia, conversando acerca de las culturas, de las diferentes civilizaciones y etapas en las que el hombre se ha desplegado en medio de su sociedad. Nos despedimos con mucho cariño y nos vemos hasta un próximo capítulo de Historia sin Sombras. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.